Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando semana a semana, emisión tras emisión, en las diferentes plataformas donde están alojados los contenidos. En órbita podcast para el caso del canal de YouTube. Mil gracias a todos aquellos que se han suscrito, han activado la campana de notificaciones y están atentos semana a semana de manera constante y recurrente a cada uno de los nuevos episodios. De otra parte, quiero agradecer a aquellos que se han seguido vinculando a través de los canales de Telegram y el canal de Facebook. En Facebook recuerden que estamos como Viajes Astrales y Sueños Lúcidos con Enfoque Diferencial, y en el caso de Telegram es Diario Viajero Astral / Pues bien, sin más dilación, mis queridos podescuchas, y antes de entrar en materia, para todas aquellas personas que han estado escribiendo tanto por Telegram como a los correos de contacto que ya los dejaré a continuación, deseo hacer aquí un pequeño paréntesis, una especie de explicación resumida sobre qué es lo que tenemos, de qué es de lo que disponemos y de qué va ahora este taller denominado Signas o Señal Original 1973-1996. En principio, como ya lo había mencionado, llevamos un par de meses probando, testeando parte de la extinta tecnología original que, ojo, quiero que escuchen con suma atención, no es emiSIM, porque ni siquiera para 1973 existía la empresa RAM, que fue la matriz de lo que sería luego la empresa Interstate Industries, y emiSIM, que es el nombre comercial. Y de otra parte, pues naturalmente ni siquiera existía el Instituto Monroe propiamente hablando. Lo que hace Menerik junto a Tom Campbell, junto al señor Robert Monroe, es comenzar en la cochera de Monroe en Westfield a probar y testear diferentes frecuencias, espectros de frecuencia de audio, longitudes, diferentes longitudes de onda, obviamente, acordes a cada una de estas diferentes frecuencias, hacer mezclas, remasterizaciones y mix, si se quiere. Un laboratorio rudimentario, un laboratorio de sonido rudimentario, equipos, conocimiento y muchas ganas de explorar y de avanzar en la exploración y en el entendimiento de lo que fuese la conciencia y de cómo esta era no ya modificada, sino transformada. Pues bien, mis queridos podescuchas, afortunadamente, después de un arduo y extenso trabajo, logramos testear, verificar y probar, aún no todos, porque son 11 pistas de acceso, más la pista original del 73, más 6 pistas para algo que se llama y que está dividido en dos fases, exploración y prospectiva. Ustedes dirán ¿de qué? Algo que en su momento, les estoy hablando de antes de 1996, Mr. Monroe denominó como metamúsica. Y fue gracias a, para aquellos que no lo han escuchado en el último podcast, el arduo, infatigable esfuerzo y labor, diría yo, apoteósica de Menerik. Este ingeniero eléctrico simplemente, y creo que de manera magistral, encuentra el hack, si se quiere, o la forma de hackear propiamente la cabeza, el cerebro y por extensión la mente. Para aquellos que no han escuchado el podcast, los invito a que lo visiten, la señal original 1973, pero deseo aclarar entonces para todos aquellos que están interesados o que podrían llegar a estarlo en una experiencia bastante sui generis que va prometido mucho más allá de la simple ocurrencia de la OVE. Dispongo ahora, o se dispone ahora, no solo de la señal original del 73, sino de las 11 pistas de acceso originales de 1996 en formato de código abierto, afortunadamente formato FLAC, y junto con el formato, hay que aclarar, aquí no hay manuales, no hay protocolo de procedimiento, y lo que se ha hecho en las últimas semanas por parte de este servidor, quien se suscribe y les habla, mis queridos podescuchas, es lo más fiel posible, no tanto la traducción de los audios, porque no todos tienen una voz en off o una voz narrativa, sino es la indicación general de lo que sería el ejercicio, básicamente. Entonces, para aquellos que estén interesados, el taller va a ser 100% individual, con horario flexible, a convenir, va a ser una única vez, y en total serían entonces 18 tracks o 18 pistas de audio, todas en formato FLAC. De esas 18, recuerden que tenemos las 11 pistas de acceso originales, más las 6 pistas que están divididas en dos paquetes, que son exploración y prospectiva, que son en línea metamúsica. Ya después en otro podcast desarrollaré más esta idea o esta concepción. Y junto a estos, el track de la señal original de 1973. En conjunto creo que es material más que suficiente, que obviamente no está por allí circulando hasta ahora, aún no, pero creo que es bastante potente en términos de apuntalar o terminar de amartillar, disculpen la expresión, aquí empleada en Latinoamérica, como para reforzar, si se quiere entonces, la ocurrencia de la OVE y otras experiencias limítrofe.
Pues bien, para todos aquellos que estén interesados, mis queridos podescuchas, pueden contactar a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también a academiadeproyeccionastral@gmail.com o al móvil con Telegram +57 317 467 2378. Repito, +57 317 467 2378. Ahora bien, entrando en materia, mis queridos podescuchas, y retomando la larga y amplia saga que es necesaria para terminar de tener una pieza más del amplio rompecabezas sobre todo esto de la OBE, la visión remota, los sueños lúcidos, los sueños precognitivos y en general cualquiera de estos fenómenos que, si bien ya no catalogan como estudios dentro del campo de la PSI o la ESP o la parapsicología, si se quiere, siguen siendo denominados como procesos de, ahora siglo XXI, cognición anómala. Pues bien, el tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, está vinculado con los anteriores capítulos, emisiones, como por ejemplo el caso de Robert Parlita y la psicotrónica, la psicotecnología y la guerra de cerebros, el caso de, aunque era parte de la historia y el contexto histórico del desarrollo de todo esto, Robert Kirk y The Second Sight o la segunda vista. En fin, aquí hay una serie de investigaciones bastante inusuales que se llevaron a cabo en diferentes momentos y puntos. Creo que el punto de eclosión del desarrollo de todo esto y de toda esta historia fue particularmente la década de los 70. Lo digo insistentemente ahora entre círculos de amigos, entre algunos allegados dentro del proyecto Sputnik, participantes del curso. Esto ciertamente es a lo que análogamente fue el Roswell para los ufólogos, 1948. Y en este caso hablamos de 1970-1969 porque es el punto de partida, la redundancia, el punto de partida en el cual se produce una proliferación o una explosión, si se quiere, en términos de investigaciones en diferentes latitudes y en diferentes zonas del mundo. Pues bien, lo que traigo hoy, mis queridos podescuchas, es un dossier o una compilación a partir de un excelente trabajo, obviamente con ciertos matices de limitaciones por pertenecer a un medio muy conocido de los Estados Unidos, que es The New York Times. Este periódico tiene dos notas de prensa, particularmente una es una investigación, la otra es tipo dossier, una es de 1977, la otra es del año 1984, y en estas básicamente los periodistas William J. Broad y la periodista norteamericana Flora Lewis llevan a cabo un reportaje especial sobre las investigaciones soviéticas que se estaban adelantando en parapsicología para uso militar. Lo fascinante de esta historia, mis queridos podescuchas, es que esto casi que se llega a publicar en este medio norteamericano, en este medio de prensa, casi que en tiempo real. Me refiero, con 1 o 2 años de desfase tal vez, y parte del, ojo a esto, emigrantes que habían, después de haber estado un tiempo escondidos en diferentes países de Europa, debido a la persecución que había iniciado lo que ya no existe la KGB, ahora la FSB rusa, terminan obviamente muchos de estos siendo nacionalizados en Estados Unidos, y así es como se conoce esta increíble, fascinante historia. Pues bien, todo esto sale en una nota de prensa del 18 de junio de 1977 en la página central del New York Times. Más o menos la historia es la siguiente. Un físico soviético emigrado dice que la Unión Soviética ha estado realizando trabajos secretos en parapsicología, aparentemente con fines militares y policíacos. El emigrado soviético August Stern, que ahora vive en París, pasó 3 años en un laboratorio secreto siberiano a finales de la década de los 60 tratando de encontrar una base física para la energía psíquica o para lo que se conoció como las partículas Psi o Psi, PSI. El interés de Moscú en el tema quedó demostrado en el caso de Robert Todd, un corresponsal de Los Angeles Times, quien fue interrogado esta semana en Moscú por la KGB. Es decir, recuerden, mis queridos podescuchas, aquí voy a hablar en tiempo presente, toda vez que se trata de 2 reportajes, uno del 77 y el otro del 84. Pues bien, prosigamos. Este periodista fue interrogado en Moscú por la KGB, la Policía de Seguridad, y fue acusado de haber recibido secretos de Estado que comprometían la seguridad nacional de la Unión Soviética. Sobre, claro está, mis queridos podescuchas, parapsicología. Tras las protestas por parte del gobierno estadounidense se le permitió regresar a su país. Sin embargo, especialistas norteamericanos que siguen la labor soviética en el campo de la parapsicología han manifestado sus dudas sobre los descubrimientos inusuales que los rusos han realizado.
En Washington, funcionarios han afirmado estar al tanto de la investigación soviética, añadiendo que parte de ella parecía estar orientada al desarrollo de métodos de guerra psicológica. El incidente de Top tenía avisos de ser una trampa. Según algunos diplomáticos, no hay indicios de que un documento entregado y filtrado de 25 páginas sobre parapsicología que le entregaron en la calle justo antes de su captura contuviese información importante o por lo menos relevante. Sin embargo, existe una historia de sensibilidad soviética y la información de August Stern indica que la parapsicología es un asunto que preocupa mucho más de lo que podría considerarse a las autoridades soviéticas. El señor Stern, que es hijo de Mikhail Stern, un endocrinólogo que estuvo encarcelado antes de que se le permitiera salir de la Unión Soviética en marzo, ha afirmado que antes de salir, hace 2 años, le informaron que se había establecido en Moscú bajo la dirección de la KGB un laboratorio aún más secreto que este conocía en Siberia. Un científico francés y ex agente de inteligencia de nombre Jacques Vergier ha escrito un libro diciendo que la percepción extrasensorial, una de las teorías más estudiadas por la parapsicología, podría y de hecho está siendo utilizada en el espionaje. Ojo, estamos hablando de la década de los 70, mis queridos podescuchas, de finales ya de la década de los 70, para otras aplicaciones como por ejemplo control de pensamiento, recuerdan el capítulo sobre guerra de cerebros y psicotecnología, vigilancia y como una forma de arma. Aquí un pequeño paréntesis, para aquellos que no tienen aún muy bien el contexto de lo que fue el campo, si se quiere, de la guerra psíquica dentro de ese contexto histórico de la Guerra Fría, hay un par de episodios aquí en el podcast En órbita que los invito, revisiten y pues se van a deleitar y se van a enterar y van a tener un poco más como de background en relación a todo esto y podrán ir hilando y atando los diferentes cabos al respecto. ¿Por qué? Cuando se habla de vigilancia, a diferencia de la contraparte norteamericana, donde se centra el trabajo militar y civil en lo que fuese la visión remota para aplicaciones de espionaje, contraespionaje, los rusos están interesados en ver si a través de visión remota se puede, escuchen bien, atacar a distancia objetivos enemigos. No estaban solo interesados en recolectar datos, hacer inteligencia contra inteligencia usando VR, y estos no se llamaban propiamente visores remotos. Las unidades especializadas en visión remota rusas se denominaban como extrasensores. Pues bien, prosiguiendo entonces, a propósito de las diferentes aplicaciones, ¿no? Control de pensamiento, vigilancia, espionaje y como una forma de arma que está relacionado con esto de ataques a distancia. Esto es lo que en su momento el físico Russell Tack y Harold Puthoff, en un dossier que publican después de que se clausura el proyecto de investigación en el RSI sobre visión remota, denominarían el famoso KO telepático, ¿no? Del boxeo, la expresión KO o knockout telepático. Bien, la parapsicología abarca 4 campos específicos de fenómenos no físicos, que son en línea, telepatía, transmisión de pensamientos sin el uso de sentidos, percepción extrasensorial, telequinesis, transmisión de movimientos sin uso evidente de energía física o residual, y clarividencia o visión remota, capacidad de ver eventos distantes o futuros sin que importe la distancia o el tiempo. La mayoría de los científicos naturalmente siguen siendo muy escépticos, hablamos nuevamente, recuérdenlo todo el tiempo, la línea es 1978, respecto a la existencia real de tales fenómenos, pero hay algún indicio debido al gran número de investigadores que cada vez se suman más en diferentes partes del mundo, ya no solo en la Unión Soviética, sino ahora en los Estados Unidos y Canadá, hasta donde sabemos, dedicados a probar la existencia de estos y, de ser posible, desarrollar un marco explicativo para los mismos. La Unión Soviética en este campo formal y subsidiadamente ha abordado esto a través del propio Estado y se ha llevado a cabo durante décadas, a veces alabada públicamente y otras veces denunciada o incluso negada por el propio gobierno. A finales de la década de 1950 y principios de 1960, la Armada de los Estados Unidos y el Instituto de Investigaciones de Stanford realizaron experimentos de telepatía para determinar si ésta podría proporcionar un medio indetectable de comunicación con submarinos. Hasta donde se sabe, los experimentos fracasaron. Sin embargo, la noticia llegó a Moscú y al parecer esto despertó un gran interés en el tema. En 1975 algunos parapsicólogos soviéticos fueron perseguidos y el tema en conjunto fue atacado públicamente. Un claro ejemplo de esto fue el caso de Edward Naumov, investigador sin vínculos evidentes con el ejército ni la policía, que fue juzgado por aceptar honorarios por conferencias sin permiso y condenado a 2 años de trabajo forzado en las estepas siberianas. Sus colegas fueron despedidos y acosados de diversas maneras. En el juicio se destacó su contacto con parapsicólogos occidentales. Más tarde,
El 13 de junio de 1975, Leonid Brezhnev, el líder soviético, instó a los Estados Unidos a acordar la prohibición, escuchen esto, de la investigación y el desarrollo de nuevos tipos de armas no convencionales y más terribles que cualquier otra que el mundo haya conocido. Los negociadores estadounidenses para el control de las armas han intentado averiguar con sus homólogos soviéticos qué tenían en mente exactamente, pero no han llegado a descubrir nada más ni a qué se refería con algún tipo de rayos, según los propios funcionarios norteamericanos que tendían a ridiculizar públicamente estas cosas. Al principio, la inteligencia estadounidense creyó que se referían a rayos láser o alguna forma de enfocar los rayos cósmicos, pero ya no están tan seguros de ello. Dicen estar desconcertados por la alusión. No hay pruebas de que el señor Brezhnev se refiriese a algo relacionado con parapsicología. Sin embargo, es una posibilidad que se les ha ocurrido a algunos observadores, especialmente debido al tratamiento vacilante por parte de los parapsicólogos y a la evidente implicación de la KGB con el tema y con lo que algunos consideran un interés tradicional ruso por el misticismo. Pues bien, mis queridos podescuchas, esto en líneas generales es más o menos parte de la historia de lo que va acerca de las experiencias e investigaciones inusuales que se adelantaron durante toda la década del 70, los 60 y durante los años 80 en lo que fuese la ya extinta Unión Soviética. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que si les gusta el contenido pueden, en el caso de YouTube, activar la campana de notificaciones, suscribirse, darle like y compartir. Mil gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.